Buenas tardes, buenos días para la gente que se ha conectado desde Latinoamérica. Bienvenidos a este webinar de una de las tecnologías más disruptoras que hay en la actualidad, blockchain, donde veremos los conceptos clave para que por fin llegues a entender de una vez por todas esta tecnología, y además voy a intentar de contagiaros mi entusiasmo por estas nuevas tecnologías y sobre todo por el blockchain. Lo primero, me llamo Raúl de la Fuente, me presento, porque muchos no me conoceréis. Puedes pasar a la siguiente. Trabajo como preventa en el departamento de preventa en Strateo. Y aquí aportamos soluciones alrededor del Big Data, apoyándonos en el Data Centric y en la inteligencia artificial. Por otro lado, además, ayudamos a la transformación digital completa en tres ejes, en tres dimensiones diferentes: cultura, negocio y sobre todo tecnología. Por otro lado, colaboro con Helium, una empresa de formación de nuevas tecnologías, como puede ser ciberseguridad, como puede ser Big Data también, microservicios, inteligencia artificial y sobre todo también blockchain. Anteriormente he trabajado en multinacionales como Altran, he colaborado con universidades, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Europea de Madrid y además como editor en diferentes revistas. Entre mis aficiones, pues ahí veis un montón de ellas, cada 2 años voy cambiándolas, pero sobre todo soy un fanático del storytelling, de la neurociencia, a pesar de que soy ingeniero. Para mí siempre ha sido una fuente de fascinación y entusiasmo. Y bueno, estamos aquí para hablar de blockchain. Estamos viviendo un cambio, estamos en un momento de transición, ¿verdad? Seguro que todos vosotros os habéis dado cuenta. Y bueno, es verdad que de alguna manera el mundo está cambiando y necesitamos cosas diferentes. Y por supuesto, hace algunos años, cuando vimos blockchain por primera vez, yo por lo menos, fue en el 2012, escuché hablar sobre blockchain con el Bitcoin. Pues bien, entender bien la tecnología blockchain te ayudará a entender mejor todas las criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum y demás. Es fundamental que entendáis que blockchain se encuentra en un estado como se encontraba Internet al final de los 90. Todavía no existen un montón de aplicaciones para los usuarios y a lo mejor no te das cuenta todavía de que lo estás utilizando, pero os aseguro de que en este año, en los años que vienen, vamos a ver un montón de aplicaciones. Poco a poco vamos a ver un montón de aplicaciones. Una cosa súper importante es que por primera vez en la historia la tecnología determina los planes de negocio. Yo recuerdo, no hace mucho, o la mayoría de los planes de negocio, anteriormente la estrategia de la compañía se elaboraban los casos de uso y luego se hacía un análisis de un estudio del ecosistema y se veía qué tecnologías podían resolver mejor esos casos de uso. Hoy por hoy no. Muchas empresas adoptan esa tecnología o estudian, analizan esa tecnología y ven qué casos de uso pueden desarrollar, pueden mejorar o pueden crear. Por tanto, estamos en un momento genial para la innovación y la creatividad. Y además, no tenemos que hablar de blockchain de manera aislada, es decir, robótica, Internet de las cosas, Big Data, Industria 4.0. Todas estas tecnologías que van detrás de todo esto deben de verse sobre un conjunto de tecnologías. Y sería un error estudiar estas tecnologías por separado. Aquí veis un ejemplo que es un dron. Dice, ¿qué tiene que ver esto con blockchain? Pues bien, pues espero que vosotros mismos creéis algún caso de uso al final de este webinar, porque solamente los comentaré al final de este webinar, así que tendréis que esperar para ver si tiene que ver o no los drones con blockchain. Entonces, bueno, ¿pero qué es blockchain? Una definición un poco técnica es una base de datos distribuida para realizar transacciones. Es bastante generalista, pero bueno, se adecua perfectamente a la definición de blockchain. Una base de datos bastante especial. ¿Por qué? Porque una base de datos, en las blockchain públicas, por lo menos, es una base de datos en la cual cualquiera puede escribir, cualquiera puede leer y nadie puede borrar. Estas tres características
son bastante especiales porque no habían surgido nunca antes. Cualquier DBA o administrador de base de datos tradicional se tiraría de los pelos. Y para realizar transacciones, bueno, en teoría la mayoría de las bases de datos hacen transacciones, pero es fundamental entender que al final los humanos, las personas, que todo esto va de personas, nos comunicamos intercambiando valor de alguna manera, con acuerdos, con promesas. Si tú eres un proveedor de energía, tú lo que haces es comunicar kilovatios hora. Si tú exportas trigo o exportas aceite de oliva virgen extra, pues estás exportando litros de aceite de oliva extra o kilogramos de trigo. Si tú eres un programador, pues el intercambio de valor que estás realizando son licencias software. Pues bien, es tan difícil definir blockchain porque dependiendo del área en la cual estás trabajando, la definición cambia totalmente. Por eso mismo, si has leído en un periódico, en algún medio, en algún blog, alguna definición probablemente sea diferente a la que has leído en otro sitio y por eso es tan difícil muchas veces de entender esta tecnología. Pero esto ha pasado antes. Cuando se inventó la máquina de vapor hubo el mismo problema. La máquina de vapor se inventó en los telares. Supongamos que asumimos que querían de alguna manera automatizar el proceso de creación de esos telares y hablamos de un sistema de producción. Pero bien, esa máquina de vapor fue trasladada a los automóviles y entonces hablamos de un sistema de automoción. Como veis, la definición de la máquina de vapor cambia totalmente dependiendo el área de negocio en el cual estés trabajando. Pues lo mismo pasa exactamente con blockchain, que dependiendo del área de negocio en la cual esté trabajando, y blockchain está tan sumamente transversal que puede ser aplicado a un montón de áreas de negocio. Entonces, vamos a ver un ejemplo porque al final pues es como se entienden las cosas. Imaginamos que queremos ir a un concierto y nos enteramos de que hay alguien, un proveedor, puede ser una empresa, puede ser un particular, el cual venda esa entrada. En el mundo real, pues es muy claro, nosotros tenemos dinero, esa entrada vamos a suponer que vale 20 euros. Y nosotros intercambiamos ese dinero, esa representación de moneda que tenemos, que eso puede ser un billete, pueden ser unas monedas, esa representación de valor del mundo real, que en este caso está respaldado por el Estado, nos aporta una confianza. Al final no deja de ser una promesa de deuda que nos da el Estado para dar valor sobre ese billete. Pero bueno, nosotros podemos pagar e intercambiar esa entrada para que pase de las manos del proveedor, de ese vendedor, a mis manos. ¿Qué es lo que pasa? Que es muy sencillo. En el mundo real no cabe ninguna duda de que tú eres el poseedor ahora, el vendedor es el poseedor de esos 20 euros y yo os he comprado la entrada, soy el poseedor porque la tengo en mis manos de esa entrada. Además, ese billete físico es único en el mundo real y eso adquiere unas serie de características fundamentales. Y al igual de la entrada, yo puedo dar fe de que esa entrada es verdadera, que está en mis manos, ¿verdad? Ahora vamos al mundo digital, que también estamos muy acostumbrados. En el mundo digital, como entenderéis, necesitamos hacer una transacción seguramente para pagar esta entrada. Pues bien, pues yo hago la transacción, tengo un banco, probablemente el vendedor tenga otro banco. Entre medias, ¿qué es lo que surge? Pues bueno, pues entre medias, pues este banco pues, hace una transferencia al otro banco, entre medias tenemos las cámaras de compensación, redes como Visa, Mastercard, etcétera, etcétera. Y si todo va bien, pues fenomenal. Pero para que daros cuenta un poquito por dónde quiero ir, ¿qué pasa si por algún motivo el proveedor, el vendedor, no consigue ver la transferencia? Pues nosotros, como compradores, ¿qué es lo que haríamos? Hacer un pantallazo a nuestra web del banco o demostrar de alguna manera que realmente hemos hecho la transferencia, ¿verdad? Como dar fe de que, oye, mira, esta transferencia ha sido realizada este día a esta hora. Imaginemos encima si complicamos un poco más el asunto y tengamos un distribuidor, una empresa que realmente se encargue de mandar esta entrada del sitio A al sitio B. Tendrían que ponerse de acuerdo diferentes bancos, diferentes albaranes, para controlar que realmente se han producido las transferencias como estamos comentando, para ver qué ha fallado.
si ha sido una parte, ha sido otra, etcétera, etcétera. Un montón de intermediarios. Además, bueno, si eres una tienda, pues imagínate que te han pagado con una tarjeta y esa tarjeta es robada, pues puedes sufrir una retrocesión, por ejemplo. Pues bien, como veis, lo que tenemos es un sistema central para poder hacer todo esto. Al final siempre dependemos, para hacer este intercambio de valor, necesitamos un sistema central que dé fe de quién tiene qué en cada determinado momento. Voy a intentar simplificar un poco más el ejemplo. Vamos a recapitular lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a imaginar que queremos hacer una porra con nuestros compañeros de trabajo. Hay un derbi este fin de semana y queremos hacer una porra. Cada uno de nosotros hace una apuesta sobre el resultado que espera. Pues bien, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, al final, elegir una persona de confianza que custodie el dinero. Además de esto, probablemente custodie un papelito, en este caso pues, un libro mayor, un registro contable de cada una de las apuestas de cada uno de nuestros compañeros. ¿Para qué? Para luego verificar que realmente el ganador ha sido mi compañero Pepe, el que ha apostado 2-1. Pues lo que propone blockchain, de alguna manera, es eliminar estos intermediarios, eliminar la forma en la cual nos estamos comunicando. ¿Cómo? De alguna manera, lo que vamos a hacer es distribuir ese libro contable. Recordar, como he comentado hace un momento, puede ser lo mismo que estamos viendo en una porra, cada uno de los resultados de los partidos. Entonces, distribuimos ese libro contable por toda la red, por todas las personas que estén involucradas en esta transacción, en este intercambio de valor. Somos humanos. Al final, si ese libro contable está distribuido, habría alguna persona que se viera motivada a cambiar el resultado. Pues si ve que va perdiendo 4-0 a lo mejor, pues, y tenía puesto que iban a quedar 0-1, pues este resultado no es el que me interesa. Y echaste hacia atrás, etcétera, etcétera. Como veis, en el mundo real tenemos estos problemas. Pues esto es un poco lo que pretende solucionar blockchain. Es como si jugamos una partida de parchís. En una partida de parchís no necesitamos un árbitro, no necesitamos un juez. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es jugar la partida y si tú en un momento dado cuentas 25 en vez de 20, seguramente que con las personas que estás jugando van a decirte no, vete para atrás porque has contado 5 casillas de más. Y lo mismo, si tú sacas 3 veces un 6, seguro que tus compañeros van a decir que vayas para casa. Además, puedes que tú conozcas unas reglas, pero cuando vas a casa de otra familia a jugar, probablemente tengan unas pequeñas reglas diferentes y digan, en mi casa se juega así. Pues bien, cuando accedes a una blockchain, existen diferentes de ellas, ya hablaremos de ello, aceptas las reglas del juego y vas a tener, pues lo mismo, un montón de gente dando fe que lo que se escribe ahí es correcto. Entonces, estamos en condiciones también de explicaros un poquito más, ir un paso más para allá. Blockchain, en verdad, tiene por debajo 5 tecnologías. La primera, una red peer-to-peer. A lo mejor habéis escuchado hablar de ella porque, bueno, pues BitTorrent, Napster, ¿os acordáis, no? De el Emule. Al final está asociado un poquito a la piratería, pero lo que nos aporta esta red no quiere decir que blockchain está asociada a la piratería. Lo que nos aporta esta red es que se comparten ficheros de igual a igual. De alguna manera se puede distribuir la información. O sea, es un protocolo, es una forma de podernos comunicar, que ya teníamos, fenomenal. Un mecanismo de consenso. Al final, pues como os estaba comentando, necesitamos unas reglas del juego para que no pueda ser atacada. Simplemente comentar un par de ellas. Proof of Work, prueba de trabajo, o Proof of Stake, que son las más comunes. Un libro contable, al final una base de datos. Unas reglas de validación, que todo esté pasando como tenga que pasar. Y criptografía, por eso se llaman criptomonedas. Necesitamos un montón de características que nos dan las matemáticas, no solo para cifrar la información en algunos casos, sino para aportar quién tiene qué en determinados momentos. Existen un montón de algoritmos para poder, que son liberados con una especie de password y que son muy robustos y nos van a dar ese potencial. Entonces, recapitulando otro poco, ¿qué teníamos hasta ahora? Teníamos un Internet que lo que hacía era distribuir la información. Al principio, bueno, textos, imágenes y vídeos,
Yo recuerdo que Internet, al principio, cuando estabas navegando por la web, había ocasiones que pues, tardaba en bajar una fotografía un montón. ¿Os acordáis? Porque Internet no fue creado para que tú subieras un selfie de una fotografía comiéndote una hamburguesa. Fue creado para otras cosas y fue evolucionando con diferentes aplicaciones. Y es lo mismo que ha pasado en blockchain. La primera aplicación que hemos tenido sobre blockchain es Bitcoin, que es para crear dinero digital. Pero van a aparecer otras más y están apareciendo otras más. Internet, bueno, yo ya no recuerdo la última vez que pedí una pizza por teléfono. Ya la pido siempre por Internet. O pedir un taxi. Todas estas series de aplicaciones han sido adaptadas después. Y lo que tuvo que llegar un poco para que la gente fuera utilizando todo esto fue una Killer App, una aplicación en la cual los usuarios utilizaran el protocolo TCP/IP, que es lo que hay, bueno, que es, entre otras cosas, que es lo que hay debajo de un navegador, o el email. Aplicaciones que el usuario entienda y no necesita saber lo que hay por debajo, a no ser que quiera saberlo, evidentemente. ¿Y qué es lo que hace blockchain? Pues podemos llamarlo un Internet del valor, un Internet de la verdad. Porque al final, la mayoría de los intermediarios que existen en muchos intercambios de valor, lo que se dedican es a dar fe de lo que está ocurriendo sea verdad. En el caso de Bitcoin y otras criptomonedas, es un Internet del dinero. Por tanto, un concepto clave, diferenciar blockchain, todas las blockchain que hay, sobre Bitcoin, que no es lo mismo. Bitcoin tiene una blockchain pública con unas características, Ethereum tiene una blockchain pública con otras características, Ripple, por ejemplo, otra criptomoneda, es una blockchain privada con otras características. ¿Cómo ha ido evolucionando todo esto? Tenemos un sistema centralizado, un sistema descentralizado y un sistema distribuido. Al final, los sistemas centralizados es una solución fácil y rápida para muchos problemas, incluso en la sociedad. Una dictadura es una solución centralizada en una sociedad. Pero como sabéis, desde el punto de vista ya de cómo nos distribuimos nosotros en la sociedad, incluso de cómo se distribuye los planetas, cualquier organismo complejo no se distribuye de manera centralizada. Por tanto, nosotros mismos, incluso como sociedad, ¿qué es lo que estamos utilizando? Cada vez utilizamos más la economía colaborativa, ¿verdad? Como BlaBlaCar, como Airbnb, como Wallapop. Pues bien, os voy a comentar que la economía colaborativa más grande que existe realmente es Bitcoin, donde hay un montón de gente involucrada que está colaborando para crear esa red. Al final, esta red nos aporta tres características, por todo lo que he comentado, fundamentales. Transparente. Como os he comentado antes, cualquiera puede escribir, cualquiera puede leer. En las blockchain públicas, cualquiera puede entrar y pertenecer y formar parte de esta red. Es súper interesante porque digamos que a la hora de auditar y trazar diferentes intercambios de valor va a ser fundamental esta característica. Inmutable, recordar que os he dicho que nadie podía borrar. Y eso es una característica súper interesante porque podemos dar fe de que algo ha ocurrido en un determinado instante del tiempo y no ha sido cambiado. Y resiguiente, de esto no he hablado. ¿Qué es lo que pasa si por algún motivo se cae una parte de la red? En un sistema centralizado, por supuesto, dejaría de funcionar. En un sistema descentralizado habría más posibilidades de que podamos ir por otro lado, pero aún así es probable que no sea 100% robusto. En cambio, en una red blockchain como la de Bitcoin, existen decenas de miles de nodos alrededor del mundo dando fe de esas transacciones. Tumbar esa red es prácticamente imposible. Como veis, necesitaríamos atacar al menos el 51% de esos nodos para poder cambiar y hacer un doble gasto, poder comprometer las características de esta red. Por tanto, cuanto más grande sea una red blockchain, mejores características tenga. Como la verdad, si tú llegas y escuchas de mucha gente una afirmación, adquiere más valor, adquiere más verdad, ¿verdad? Esta verdad es buena. ¿Por qué? Porque me la han dicho 10.000 personas, pues seguramente que sea verdad. Entonces vamos a ver una serie de casos de uso. Eficiencia. Al final elimina o favorece algunas transacciones eliminando intermediarios, porque es mucho más sencillo. Por eso mismo, como la primera aplicación que ha habido sobre blockchain ha sido
ha sido el dinero digital. Muchos bancos se han visto amenazados, ¿no? Porque parte del negocio de las remesas, en los cuales tenían unos márgenes bestiales, se han visto amenazados. Pero también han visto esa tecnología como una gran ventaja y una oportunidad, y han invertido tiempo y dinero en poder ver cómo podían utilizar esta tecnología para ganar eficiencia en muchos procesos que tiene. Una transacción, la mayoría de ellas, tarda más de un día en realizarse. ¿Por qué? Porque necesitamos controlar todos los intermediarios que hemos comentado antes. En cambio, una transacción en una red como Bitcoin pues tarda unos minutos. Como veis, hay cierta diferencia y mucho más barata. Entonces, estas eficiencias es la que quieren ganar los bancos. De todo modo, desde mi punto de vista, la eficiencia, la innovación se gana no solamente mejorando los casos de uso que existen actualmente, sino realizando nuevos casos que no podíamos realizar porque no teníamos la tecnología suficiente para realizarlos. Por ejemplo, con Bitcoin estamos utilizando un experimento desde el 2009, desde el 3 de enero de 2009, un experimento de economía deflacionaria, que hasta entonces, ha habido diferentes experimentos durante un plazo de tiempo muy pequeño, en el cual se ha comprobado que puede funcionar bien o mal, pero durante un espacio de tiempo muy limitado. En cambio, la economía deflacionaria que se aplica en Bitcoin, básicamente tenemos un número máximo de 21 millones de Bitcoins que van a ser generados. Actualmente se generan 12,5 cada 10 minutos, pero llegará un momento, ya tenemos unos 17 millones de Bitcoins actualmente, pero llegará un momento que no existan más. Por eso va a ser un recurso cada vez más valorable, digamos un recurso que, como es limitado, pues como el oro, vas a adquirir un valor diferencial. Por otro lado, ¿recordáis el caso que os he puesto, ¿no? Pues hemos dejado un poquito aquí apartado el caso en el cual quiera comprar unas entradas de un concierto. Hemos solucionado la parte de los pagos. Vamos a suponer que lo pago con Bitcoin o con cualquier otra moneda. Pero hay una cosa que hemos dejado al margen. ¿Qué pasa si el vendedor vende la entrada 10 veces? Al final es un PDF o es un BIDI que me mandan y ya está. ¿Cómo garantizo de que este vendedor, porque en el mundo real es muy fácil, yo puedo verificar la autenticidad de ese billete y puedo verificar que esa entrada es única y que es la verdadera, por ciertas características que han añadido? Pero cuando me mandan un código BIDI en un PDF para entrar al concierto, ¿cómo puedo verificar que este vendedor no es un cara dura y la ha vendido ya 10 veces? Ahí es donde entra blockchain también a solucionar esto. ¿Por qué? Porque hay un proceso en el cual se llama tokenización, en el cual la representación real de estos bienes, de este valor, puede ser representado en una cadena blockchain para autentificar que realmente esa es la entrada que solamente se ha vendido una vez y que no se ha gastado más veces, al igual que pasa con una moneda. Garantizar que solamente esa moneda la estoy utilizando una vez. Es interesante, ¿verdad? Esto se puede utilizar en un montón de cosas. Puedes imaginar, hay una aplicación que han desarrollado hace poco muy interesante. Garantizar que si compro un diamante no sea un diamante de sangre. O garantizar, imagínate, que toda la trazabilidad de un pescado, un atún rojo que se ha pescado en no sé qué mar, y ver el proceso, identificar que ese pescado ha sido pescado en ese mar, que ha adquirido la cadena del frío durante todo el transporte, etcétera, etcétera. O otras aplicaciones súper interesantes. Puedo garantizar la energía en origen, es decir, esta energía, hoy por hoy, hay muchas empresas que empiezan a tener ciertas regulaciones para utilizar energías renovables. Puedo garantizar que esa energía que estoy utilizando sea renovable en origen. Como veis, súper interesante también. Puedo auditar en la industria farmacéutica toda la parte de los medicamentos, en la salud, poder aplicar que los datos que estoy utilizando en mi historial médico pueda cambiarlo de un hospital a otro fácilmente. Al final, estos datos, el Customer Centric que se llama, ayuda a que, digamos que el blockchain ayuda a que se pueda alcanzar este Customer Centric. Al final, el usuario final es el
el que tenemos que apoyar, el que decide sobre las aplicaciones y decide si utiliza una aplicación u otra. Y bueno, una característica que es súper interesante es lo de los smart contracts. No confundir con contrato inteligente, que realmente es su traducción al castellano, porque realmente un smart contract es un programa informático. Hay mucha controversia sobre esto porque, bueno, al final los departamentos de propiedad intelectual en los despachos de abogados se encuentran pues, bueno, con ciertos contratos, etcétera, etcétera, para dar fe de los royalties de una canción o cualquier otra cosa. Los smart contracts también pueden hacer ciertas cosas parecidas, pero para entenderlo fácilmente vamos a recuperar el ejemplo de la porra. Imaginar un sistema que automáticamente, ya que ahora tengo todo distribuido y demás, automáticamente se conecte con el mundo real, vea cuál es el resultado del partido, lo garantice con diferentes medios y automáticamente, sin necesidad del intermediario ni de nada, si yo soy el ganador, recibo ese dinero. Así de fácil, pues esos tokens, que es la representación de valor en una blockchain. Y imaginemos que no hay ningún ganador. ¿Qué tendría que hacer la persona que ha custodiado ese dinero? Ir buscando cada una de las personas para devolver el dinero o hacer un bote para otro partido. Pues aquí automáticamente, sin hacer nada, lo que podemos hacer es que esos tokens sean autodistribuidos. Imaginar, pues por ejemplo, ¿para qué utilidades tiene esto? Pues en los seguros, en los sistemas de transporte, pues tenemos una serie de seguros que si nuestro avión llega tarde o nuestro tren llega tarde, que automáticamente, sin necesidad de que haya un montón de personas que vayan verificando que realmente ese avión llegó tarde, que tú tienes un seguro que cubre esa póliza, etcétera, etcétera, que automáticamente te compensen por ese problema, ¿de acuerdo? Como veis, hay muchísimas utilidades. También comentar que, por un lado, aunque es una herramienta perfecta para muchas cosas, no es un martillo para todos los clavos. Existen algunas aplicaciones que realmente, pues bueno, pues por ejemplo me preguntaron hace poco qué pasa con los notarios, porque ellos son los que dan fe. Habrán leído en algún caso que sirven para eliminar intermediarios y al final los notarios, ¿qué hacen? Dar fe. Pues bien, en el caso en España, que el modelo de notarial que existe es el latino-germánico, los notarios hacen muchas más cosas. Llevan siglos de refinamiento mejorando las leyes. Y un notario, en este caso, no como el modelo anglosajón, lo que hace es dar fe de que la persona que está firmando ese documento es la que dice ser. Y además, que el documento que está firmando se adecua a la legalidad. Para que nos entendamos, yo soy Raúl de la Fuente porque lo pone mi DNI. Y si hay una red blockchain con 50.000 personas que digan que me llamo Pedro Jiménez, pues, pues evidentemente voy a seguir siendo Raúl de la Fuente. Bueno, al dron. Os dejo 10 segundillos pensar a ver qué tiene que ver con todo lo que os he contado. Al final, cuando existe la disrupción es cuando combinas las cosas, ¿verdad? Este dron, al final, pues, tiene pues, una serie de sensores que almacenan información, Internet de las cosas, los almacenan seguramente en una plataforma Big Data, que además seguramente desarrollan algoritmos de inteligencia artificial para mejorar el comportamiento del dron. Y ahora, pues, ¿qué podemos hacer con blockchain? Pues, por ejemplo, ver la ruta que ha realizado ese dron, algo muy sencillo. Pero además, aquí entra la disrupción. Imaginemos que este dron tiene a lo mejor una autonomía de 15 minutos, 20, 30. Y queremos que desde el punto A al punto B que quiere moverse, pues existen, pues necesita una autonomía pues, de 5 horas. ¿Que necesitamos? ¿Que vaya cargando por el camino? Pues si existe unos puntos de energía por el camino, automáticamente ese dron, ya que los humanos éramos poseedores del dinero hasta hace poco, pero es que ahora mismo una máquina puede ser poseedora de una cartera de criptomonedas. Y este dron puede automáticamente ir decidiendo en qué estación va a recargar energía sin necesidad de la intervención de ningún humano. Y ir eligiendo la ruta para poder llegar a hacer una ruta de mucho más tiempo. Imaginar, juntar Uber con coche autónomo
y con criptomonedas? Tendremos una flota de vehículos autotripulados que además no necesiten ni que las personas les carguen de energía, es energía eléctrica o otra clase de energía. Automáticamente estarán pudiendo realizar todas estas operaciones, llevar un pasajero del punto A al punto B sin necesidad de ningún humano. ¡Wow! Es totalmente disruptor, crean un montón de casos de uso totalmente impresionantes. Al final tenemos que acostumbrarnos a que las relaciones no las vamos a tener que realizar solamente entre humano y humano. Las relaciones humano-máquina van a aparecer muchísimo más y tenemos que habituarnos. Pero es que además las relaciones máquina-máquina también van a ser de lo más normal del mundo. Pues bien, al final, en resumidas cuentas, me estaba comentando, tiene unas características, estoy completamente seguro que blockchain ha venido para quedarse y que va a seguir creando diferentes casos de uso y que llegará una killer app que realmente lo empiezas a utilizar y no te des cuenta. Al principio, pues cuando nos ha pasado más veces, cuando yo no voy a utilizar móviles, yo no voy a darme de alta en Facebook, yo no voy a utilizar, y al final vas adquiriendo estas nuevas tecnologías. Pues con blockchain va a parecer un poco lo mismo, aparecerá una killer app para que las personas de la calle lo utilicen sin darse cuenta. Estamos en los primeros kilómetros de esta maratón. Existen un montón de criptomonedas que están apareciendo. Muchas de ellas morirán porque no están aportando el valor que tienen que aportar. Y necesitamos, en base a todas estas monedas que van apareciendo, todas estas blockchain, al fin y al cabo, entender bien qué valor diferencial te genera si necesitas realizar un proyecto con esa tecnología. Y en definitiva, como he comentado, no es adquirir blockchain pues como mecanismo para solucionarlo todo. Al final es una herramienta idónea para resolver muchos casos de uso, pero existen otras herramientas para resolver otros casos de uso. Ahora os vamos a dar un pequeño turno vamos a cortar la comunicación durante unos instantes y podéis realizar alguna pregunta si queréis que aclare alguna cosilla más o si queréis hacerme algún comentario. Bienvenidos de nuevo, a ver que me pasen alguna pregunta y estaré encantado de resolverla. A ver. ¿Solo 21 millones? Entonces no hay Bitcoin para todos. Bueno, estaba comentando que esto es una economía deflacionaria. A lo mejor te puedes quedar más tranquilo si sabes que un Bitcoin es una unidad de medida que a lo mejor es un poco grande. Es decir, si te dijera que hay 0,000000, así hasta 7 ceros y un 1, para poder dividir, a lo mejor te quedas mucho más tranquilo, porque realmente existen trillones de satoshis, que es la unidad mínima de Bitcoin. Por tanto, quizás no deberíamos de tomar el Bitcoin como referencia de unidad de medida. Existen algunas unidades más pequeñas y además lo más importante es que si se quedan pequeñas, como es un programa informático, podremos dividirlo un poco más. Siempre no pasa como el oro, que al final las propiedades del oro en el cual voy dividiendo, llega un momento que ya no puedo dividir más. Pues con Bitcoin puedo dividir todo lo que quiera. Y si adquiere un valor mucho más grande, pues en el día de mañana podremos dividir, en vez de por 8 decimales, podemos dividir pues, por 16, como está en Ethereum, o por muchos más. ¿Por qué se crean las blockchain privadas, siendo mejor las públicas por la gran cantidad de nodos a guardar la información, normalmente sectoriales? Bueno, como estábamos comentando antes, existen dos tipos de blockchains, las blockchain públicas y las blockchain privadas. Esta es muy buena pregunta. Al final, cada uno tiene una serie de características. Al igual que en Internet tenemos el Internet público y tenemos redes, pues como existen en tu oficina, como existen en una organización, pues lo mismo tiene las blockchain privadas. Las blockchain privadas, desde mi punto de vista, solucionan algunos problemas o intentan solucionar algunos problemas, al igual que tenemos en el Internet redes privadas. Pues bueno, imaginemos, pues lo que no me va a dar es más velocidad. ¿Por qué? Porque al final tengo un conjunto limitado de personas que están utilizadas a mirar y a escribir dentro de esa blockchain. En cambio, en el Internet público, pues da mucho más paso a la innovación, da mucho más paso a crear nuevas aplicaciones mucho más interesantes. Desde mi punto de vista, al final pues tiene algunos casos de uso que a lo mejor
se pueden resolver con la blockchain privada si es interesante. Imaginemos que somos un conjunto de aseguradoras. ¿Qué es lo que pasa? Soy una aseguradora A, por no decir nombres, y una aseguradora B, una aseguradora C. ¿Qué es lo que hace normalmente? Pues se mira a ver los partes que tienen entre ellas. Yo te debo 3 partes, tú me debes 2 partes a mí, él me debe 1 parte. Y hacen un sumatorio y ven al final cuánto dinero realmente se deben unas a otras. Es decir, yo no te doy todo el dinero de mis partes y tú me das todo el dinero de las partes que me has generado como aseguradora, sino que se hace un cómputo global y existe un montón de individuos que están realizando todas esas operaciones. Pues bien, con una blockchain privada entre todas estas aseguradoras podríamos generar una especie de acuerdo para poder intercambiar estas partes. Si estamos hablando de seguros de coche. En otro lado, en las criptomonedas, hablando del sector financiero, pues digamos que las blockchain privadas, la mayoría de los bancos se sienten más a gusto trabajando en este ámbito, porque pueden controlarlo ellos y se sienten más a gusto hablando y trabajando con este intercambio de valor en una red privada como puede ser Ripple, por ejemplo, que ha empezado a utilizarla Santander, BBVA lleva algún tiempo, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasará con estos algoritmos cuando llegue la computación cuántica? Bueno, pues es bastante interesante porque, bueno, es verdad que, por ejemplo, existe el algoritmo RSA, en el cual con computación cuántica, desde el punto de vista teórico, puede ser comprometido, solamente desde el punto de vista, desde el punto de vista teórico con el algoritmo de Shor. Es interesante porque no me quiero indagar mucho en este aspecto, pero la blockchain, por ejemplo, de Bitcoin, que es la más conocida, utiliza un algoritmo de curva elíptica para hacer este intercambio, para realizar esa operación. Los algoritmos de curva elíptica, desde el punto de vista teórico, no existe manera de poder debilitarlos con computación cuántica. De todos modos, si en un futuro existiera, sigue siendo un programa informático, al igual que estamos hablando de que podemos meter más decimales, podemos adecuar la dificultad de estos algoritmos. Bueno, es que hay un montón ahora. A ver, ¿qué es un bloque en la cadena de bloques? Vale, es algo que no he indagado mucho porque al final, digamos que esos bloques mantienen un conjunto de transacciones. Lo que hacemos es que para poder ir almacenando estas transacciones y dar fe de que esas transacciones son correctas, las agrupamos en un bloque. En el caso de las blockchain públicas, lo que se realiza es como una especie, se expone un problema matemático. Y el primero que resuelva ese problema matemático con las transacciones que hay dentro de un bloque es el que recibe una recompensa. Estos se llaman mineros. Al final, estos bloques, lo interesante, es como si fuera una especie de Tetris, es decir, se van poniendo unos encima de otros y según los bloques que tengan por encima es la dificultad que tiene ese bloque de verse comprometido. Se calcula que si tenemos más de 3 bloques, ya con 6 es totalmente consolidado. Es interesante porque si digamos que cuando pones un bloque nuevo sobre la cadena de bloques, no solamente estás asegurando que ese bloque tiene unas transacciones completas, sino que además estás verificando con más poder que todos los bloques que están por debajo, los bloques que están por debajo tienen más poder de que realmente esas transacciones son correctas y no pueden verse comprometidas. Es un poco complicado explicar esto sin un dibujito, pero básicamente vamos a imaginarnos esto como una pirámide, es decir, o como un conjunto de bloques en el cual yo voy poniendo y los que quedan más abajo es como que de alguna manera quedan totalmente solidificados y es casi imposible el poder cambiarlos. Básicamente sería algo así. Y voy añadiendo nuevos bloques, y ahí es el nombre de cadena de bloques. Actualmente tenemos todas las transacciones que han ocurrido desde el origen de los tiempos. Es decir, desde que se creó, en el caso de Bitcoin, allá por el 2009, tenemos todas las transacciones, es el bloque de Génesis, tenemos todas las transacciones que han ido apareciendo en este libro mayor. Entonces yo puedo ver, estudiar, ver de dónde vienen esas transacciones, quién tenía qué en determinado momento. Más o menos. A ver, ¿alguna más?
¿Se puede utilizar en banca blockchain? Por supuesto que sí, lo estábamos comentando. Tanto podrían utilizar como una blockchain pública, como una privada, como una semi-pública, como diferentes nombres que quieran adquirir. Es evidente que tiene un gran potencial, en algunos lados, como he comentado antes, es una amenaza, en algunos aspectos, pero los grandes bancos están invirtiendo muchos recursos, dinero y tiempo en ver cómo pueden beneficiarse de esta nueva tecnología. Entiendo que el almacenamiento de estas blockchain es parecido a un sistema backup de almacenamiento, por lo que si un nodo es saboteado, pirateado, caído, dichos datos o información correría peligro. En absoluto. ¿Por qué? Porque esta información está distribuida a lo largo del mundo. Si ese nodo es comprometido, quedarán decenas de miles alrededor del mundo sacando la información de que realmente ese nodo está mintiendo y no es verdad. Por tanto, automáticamente esa información que intentaría ser corrompida quedaría fuera de la blockchain. Totalmente lo contrario. Es un sistema de backup, pero que es inmutable. Lo de backup es muy por encima, pero digamos que haciendo esa comparativa, toda esa información que va a perdurar durante muchos años es incorrompible. Y además, claro, ahí es donde está el potencial de que una red blockchain sea cada vez más grande y que además esté distribuida de manera global, para que no pueda atacarla de manera local en un conjunto de servidores que se encuentren pues, bueno, con una seguridad física, pero que al final es eso, tienen seguridad física, pero pero podría atacarlos, pues yo qué sé, tirando una bomba. ¿Qué lenguaje de programación es utilizado para la creación de blockchain o smart contracts? Pues depende. Depende, ¿vale? Depende de la criptomoneda que estés utilizando. Ethereum, que tiene el propio core, implementado smart contract, porque bueno, realmente en Bitcoin podrías realizar un smart contract si quieres, pero en Ethereum, que ya viene de base, pues puedes utilizarlo con Solidity, que es el más sencillo. Además, algunos servidores, bueno, algunos proveedores cloud están elaborando lenguajes parecidos al de JavaScript para simplificar, que unos usuarios puedan empezar a jugar y puedan empezar a simplificar esta programación a través de sus plataformas. Si quieres más información sobre eso, pues me puedes escribir un correíto o un mensaje en Twitter y yo te puedo mandar toda la información que quieras. ¿Existe una burbuja en blockchain? Bueno, en definitiva, ha habido, ya no sé cuántas burbujas ha habido. Con blockchain, a lo mejor te estás refiriendo a Bitcoin o blockchain en general. Con Bitcoin hemos visto que al final todavía está intentando encontrar su precio. De alguna manera fluctúa muchísimo, pero digamos que como no está autorregulado, porque no necesita ser regulado de ninguna manera, al final lo que se regula son los exchanges que están alrededor. Lo que necesitamos entender es que, bueno, que esta tecnología en algunos casos, como es una palabra de moda, se está utilizando en algunos aspectos pues que no aporta demasiado y puede ser una burbuja. Simplemente decir, oye, mi plataforma tiene blockchain. Pues bueno, pues a lo mejor es que no necesita. No vas a ser tu plataforma mejor porque tenga una blockchain. Quizás es cierto que es muy importante asesorarse y ver si realmente blockchain es la solución a tus problemas. Pero en el aspecto del valor que tiene una criptomoneda, pues ya os digo, eso es la oferta y la demanda, eso es un mercado libre. Entonces todavía está intentando encontrar su precio y fluctuará más, no sabemos, porque al final todo esto es un experimento con cierto éxito y veremos cómo va a adquirir cierta madurez y al final cómo queda todo esto. Y a ver, en esta creación de blockchain privadas, de entidades aseguradas, bancarias, etcétera, ¿se debería de incorporar obligatoriamente a organismos públicos reguladores que controlan, visaran esas transacciones? Ojalá se dejen las administraciones públicas utilizar este tipo de tecnologías, porque realmente
Por dos motivos. Primero, porque va a ser más barato, y va a ser todas las eficiencias que lleva de serie. Y segundo, es auditable. Realmente podemos verificar que esa transparencia que muchas veces las administraciones públicas necesitan, podemos corroborar que un cierto dinero ha sido realizado para estos bienes, que estos bienes han sido utilizados para estas acciones, que se han realizado estas operaciones para realizar cualquier otro tipo de proyecto. Y además, es un mecanismo idóneo para hacer votaciones, ya que podemos identificarnos, podemos garantizar, al igual que una moneda que se ha gastado solamente una vez, y podemos verificar que nadie puede, porque podemos encriptar esa información para ver que realmente todo el mundo ha votado, o que ha votado gente que realmente necesita votar o puede votar, y luego dar fe de esas votaciones y contarlo de manera mucho más transparente y mucho más eficiente que como se está realizando actualmente. Es curioso, ¿no? Porque cuando actualmente estamos haciendo cosas como echar papeletas, que se llega haciendo esto desde hace siglos, o cuando incluso voy al cajero y saco dinero, me llama la atención, ¿no? Me recuerda un poco que esto puede ser visto porque estamos acostumbrados, pero a mí cuando te das cuenta de todo esto me llama la atención porque es como cuando las diligencias atravesaban no sé cuántos kilómetros, pues es un poco parecido, que por qué tienen que mandar dinero físico a esos cajeros para que yo pueda pagar. Cuando te das cuenta de la disrupción que genera este nuevo concepto de dinero, te das cuenta cosas que estás utilizando hasta ahora, que realmente que se llevan utilizando desde hace muchísimos años y las empiezas a ver un poco más que pasadas de moda del Pleistoceno. Estas preguntas son un poco largas, así que en vista de que solo un nodo recibe la recompensa al minar y en consecuencia la cantidad de energía y potencia de computación malgastada por la competencia, muchos equipos computando para que al final solo sirva la de uno de ellos. ¿Crees que los costes de energía e inversión hardware superarán los beneficios de su uso? ¿Hay alguna red en la que todas las aportaciones CPU-GPU sirvan para algo? Bueno, esta es una pregunta un poco larga. Esta persona ya conoce un poquito blockchain, ha visto que existen mineros, también hay ciertas noticias sensacionalistas en el cual comentan de que blockchain malgasta muchísima energía. Invierte muchísima energía. Para mí malgastar energía es quizá las luces de Navidad. Digamos que toda esta energía que se invierte es lo que realmente protege la red. En definitiva, gracias a que existe ese poder de cómputo, la red no puede ser comprometida. Porque si para hacer este proof of work fuera sencillo, esta red solamente necesitaría una capacidad de cómputo igual o mayor para comprometer y poder hacerse con la red. Actualmente, vamos a poner el caso de Bitcoin porque es el más común, la red de Bitcoin tiene más poder computacional que el top 500 de los ordenadores más potentes del mundo, de los que se utilizan pues, lo típico para hacer predicciones del tiempo, de localizar si existen ensayos atómicos, etcétera, etcétera. Pues la red, ese poder bestial que tiene la red, es la que realmente regula el que no sea comprometida. Por eso es muy interesante. Al final es lo importante y lo que realmente da valor a esta red. Que oye, que en vez de malgastar en operaciones que no sirven para nada, hacer 4 trillones de hashes para descubrir si ese hash es el verdadero, un hash básicamente es una forma de cambiar la información, ¿vale? De hacer un resumen de la información, ¿vale? En resumidas cuentas. De todos modos, existen criptomonedas, por ejemplo, he visto actualmente una que se llama Golem, que lo que intenta solucionar es esto, es poder realizar que ese poder computacional pueda ser distribuido y pueda ser utilizado para hacer operaciones, incluso en su roadmap indican que pueden llegar a hacer operaciones de MapReduce. Esto pues específicamente para responder esa pregunta.
Por cierto, aquí hablas de CPU y GPUs, en el caso de Bitcoin es tecnología ASIC, solamente para comentarlo. ¿Cuál es el tiempo de durabilidad de los datos en los nodos? Para siempre. Pues bueno, en el caso de Bitcoin van a seguirse gratificando, gamificando a la gente, a los mineros, hasta se van a repartir todos los Bitcoins hasta el 2140. Después, bueno, tenemos que ver cómo se mantendrá, pero en 2140 quedan bastantes años. Para ese año estaremos más preocupados del hombre en Marte que de cómo se mantiene la red de Bitcoin, por ejemplo. Y entiendo que dependerá de la duración del contrato en cuestión. Bueno, estás hablando de smart contracts y demás. No, aquí va a perdurar siempre. Lo que tenemos que hacer es no subir la información confidencial, es decir, tú lo que subes es una llave o una forma de encriptar esa información para poder acceder a la información real. No se debería utilizar, la mayoría de las veces, blockchain para almacenar la información. Al final es como una especie de pasarela para que tú realmente puedas acceder a otra información. De todos modos hay mecanismos, también hay blockchains y también hay sistemas distribuidos muy interesantes y más baratos que blockchain para realizar operaciones de guardar información y distribuirla para que esa información sea mantenida durante mucho tiempo. Y creo que ya no hay más. ¿Vale? Creo que he respondido todas. Espero que os haya podido aclarar al menos algunas dudas y lo más fundamental, que os haya contagiado mi entusiasmo a esta tecnología.